La tercera fase viene con la expedición de la ley 270 del año 96, ya lo dije, con la ley estatutaria de la Administración de Justicia. ¿Y por qué decimos que aquí viene la tercera fase, que es la fase definitiva y la fase actual? Pues porque ya entonces, como dijimos, el artículo 65 de la ley estatutaria reconoce textualmente que más allá de los fenómenos de privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia se corresponden con unos sistemas de juzgamiento de la responsabilidad del Estado que son muy distintos a los que ya venían planteándose por la jurisprudencia con anterioridad. Entonces nacen 3 títulos de imputación, repito, que están consolidados para ser aplicados específicamente en los fenómenos de la responsabilidad derivada del Estado juez, de la función jurisdiccional. Aquí entonces encontramos que básicamente el error jurisdiccional se constituye en uno de ellos, y el error jurisdiccional entonces abarca cualquier proceso judicial, sea de naturaleza penal o no. Entonces la Corte Constitucional, que cuando tuvo la oportunidad de revisar la constitucionalidad de estas normas de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, dice que define pues que el error jurisdiccional pues no puede ser un tema meramente apreciativo, es decir, no puede ser una suma de conceptos o una contraposición de conceptos, porque entonces se quebrantaría la seguridad jurídica y la estabilidad del Estado juez. Entonces habría que considerar que no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso. Y esto para entender o interpretar constitucionalmente cómo se debe entender la aplicación de este título de imputación del error judicial, porque si uno mira, la ley estatutaria dice que el error judicial es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en su carácter de tal en el curso de un proceso y materializado a través de una procedencia contraria a la ley. Entonces, digamos, uno va a mirar qué se entiende por error judicial en el marco de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues la ley estatutaria simplemente lo equipara a una providencia en cuyo contenido se es contraria a la ley. La decisión que se materializa a través de la providencia es contraria a la ley, pero decir que contraria a la ley pues es mucho y es nada, porque hay que mirar hasta dónde volvemos a hablar del enfrentamiento o las dimensiones que tiene la ley y el derecho. La ley es una cosa y el derecho es otra. Si un juez se aparta de una ley para aplicar el derecho, habrá cometido error judicial de ese que es inexcusable, aquel que solamente aquel que es desbordado y que solo refleja en esa actuación un proceder caprichoso y arbitrario. No, entonces eso hace necesario hacer esos mismos replanteamientos y llegar a la conclusión inequívoca de que, por ejemplo, las altas cortes no pueden cometer error judicial, dice la norma, porque son órganos de cierre, y al ser órganos de cierre sus decisiones se tornan autónomas, independientes, definitivas y determinantes. Pues al fin de cuentas la jurisprudencia que producen los fallos de las altas cortes pues generan una línea de entendimiento y sea que sea en un sentido o en otro, pues ese es el faro que ilumina el Estado de Derecho en el país. Entonces, partiendo de ahí, pues entonces se dice que las cortes no cometen error judicial. La teoría del error judicial, algunos la distinguen con las vías de hecho, cuando más o menos algunos han llegado a pensar que una cosa es la vía de hecho y otra es el error jurisdiccional. Las vías de hecho suponen una conducta subjetiva del juez. ¿En qué medida? En que viola de manera ostensible preceptos fundamentales, y cuando se violan ostensiblemente, flagrantemente, derechos fundamentales como el debido proceso, que es el que más se acuña en estos casos, entonces no procede las vías ordinarias como lo que estamos viendo ahora, sino la tutela. Entonces, cuando se alega vía de hecho como violación de un derecho fundamental, se acude a la tutela. Pero cuando se alega error judicial,
entonces ya no es tan ostensible y subjetiva, sino que surge es una confrontación con el ordenamiento jurídico, en donde aquí ya lo que procede es un análisis objetivo, no subjetivo. Y entonces se dice que si bien la vía de hecho comporta error judicial, no todo error judicial constituye vía de hecho. Entonces, cuando se alega error judicial, se invoca daño antijurídico y se acude a la vía ordinaria, es decir, para ir definiendo los conceptos. El error jurisdiccional trae consigo el desencadenamiento de un daño antijurídico, y entonces error judicial, daño antijurídico, da lugar a suponer un planteamiento de análisis un poco más objetivo, menos caprichoso, y por ahí entonces la vía ordinaria, que es la que estamos explicando ahora, de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional o error judicial. Vamos para ir cerrando el tema ahí. El tema lo ha venido planteando la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que tiene que ser una violación manifiesta, flagrante, porque de lo contrario bastaría simplemente pensar que una decisión que es adversa a una de las partes no solamente constituye un recurso, sino que constituye más tarde un componente de responsabilidad del Estado, lo cual daría el traste con la seguridad jurídica, ya lo hemos venido planteando. No olvide que también la ley estatutaria plantea que cuando se presenta un fenómeno de desentendimiento, de confrontación, de lo que llamamos error jurisdiccional, para que se abra camino a una eventual reparación patrimonial con cargo al Estado, tiene que la parte afectada haber interpuesto los recursos de ley. Yo me atrevo a asegurarlo y a señalar que los fenómenos de error jurisdiccional tienden a ser muy pocos o mínimos. ¿En razón a qué? En razón a que si el juez de primera instancia, la CUR, cometió una violación o incurrió en una especie de error jurisdiccional, pues es difícil pensar que la CUEN, cuando es una corporación colegiada, sobre todo que la integran por lo menos 3 magistrados, 3 jueces, mantenga esa situación arbitraria. Entonces, existiendo la posibilidad de los recursos y siendo un mecanismo, un requisito de procedibilidad, llamémoslo así, acudir a los recursos ordinarios, pues se le va cerrando la brecha a llevar los temas a una confrontación de naturaleza contenciosa administrativa, pero si se dan las circunstancias, pues está abierto el camino, porque está planteado, repito, el error jurisdiccional, ya no como una responsabilidad subjetiva del juez o magistrado, sino una responsabilidad del Estado, juez. Tema complicado que ha venido dándose en Colombia ha sido el segundo, que es el de la privación injusta de la libertad. ¿Y por qué? Porque, digamos, se sigue manteniendo el componente tripartito de que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió o que la conducta investigada no era hecho punible. Y a pesar de que ya fue derogado ese código de procedimiento penal con las normas del procedimiento vigente, del sistema oral, del sistema acusatorio, en fin, se mantiene como el espíritu del 414 y más que el espíritu del 414. Entender que cuando se consolidan estos sistemas de responsabilidad patrimonial del Estado por error jurídico, por privación injusta de la libertad, entonces es importante entender que una cosa es una cosa es la privación ilegal y otra cosa es la privación injusta de la libertad. Y en ese punto viene una explicación que debemos darla para poder entender el fenómeno en todos sus alcances, especialmente por el recorrido que ha tenido esa dinámica en los años que ha tenido vigencia la ley estatutaria y que sigue siendo un tema álgido y es un tema complejo en tiempos de hoy.